Hoy lo que vamos a hacer es resolver un circuito que contiene tres fuentes de voltaje y tres resistencias. Para empezar entonces, iniciamos con desde cualquier fuente de voltaje y le vamos a dar una dirección. Voy a dibujar esta dirección que va a ser de la corriente 1 y en esta esquina o en este nodo se empieza a repartir la corriente. Aquí sería la corriente 2 y por este otro camino se iría la corriente 3. Como podemos ver, sabemos que el número de corrientes va a ser igual al número de mallas más el número de nodos. Entonces vamos a dibujar las mallas. En esta sección habría una malla, no importa la dirección, aquí tendría una malla 1 y en esta otra sección tendría la malla 2 para plantear el sistema de ecuaciones. Y este sería el nodo con ecuación número 3. Recordemos entonces que esta malla tiene esta dirección y tiene estas corrientes que la acompañan. Esta es la corriente 1 y esta es la corriente 2. Por aquí otra vez pasaría la corriente 1 por esta resistencia para poder llegar a la fuente de voltaje. Debemos tener en cuenta que este terminal, el más largo, debe ser el terminal positivo y este es el negativo. Lo mismo para esta fuente. La dirección en la que va la corriente a través de las resistencias es de más a menos. Aquí sería de más a menos. El circuito y nos encontramos con esta fuente de voltaje. Primero debemos tener en cuenta que la primera ley de Kirchhoff nos habla de la sumatoria del diferencial de potencia va a ser igual a cero, por lo que nuestra ecuación deben ser todas en unidades de voltaje. Y como vemos, esta tiene unidades de resistencia y esta tiene unidades de resistencia. Lo que vamos a hacer entonces es convertir estas resistencias a voltajes. El voltaje 1 por la resistencia 1, que le voy a llamar, va a ser igual a la corriente por la resistencia. Esto viene dado por la ley de Ohm. Entonces, el voltaje 1 sería la resistencia 1 y vemos que la resistencia 1 es igual a 9 ohms por la corriente y la corriente que la atraviesa es la corriente 1. Para el voltaje 2, que le voy a llamar así por la resistencia 2, será la resistencia 2, que es de 3 ohms, por la corriente que la atraviesa, que es la corriente 2. Así ya quedan en unidades de voltaje para poder plantear las ecuaciones. Volviendo con lo de la malla, nos encontramos esta fuente de voltaje y esta fuente de voltaje es de 60 voltios. Entonces, debemos tener en cuenta que la malla va en dirección del más a menos en este pedacito de fuente, lo que quiere indicar que el 60 va a tener un signo negativo. Si seguimos recorriendo el circuito, nos encontramos con esta resistencia y vemos que va de más a menos, por lo que también irá un menos. Y como es la resistencia 2, vamos entonces a utilizar este voltaje 2, que será 3 veces la corriente 2. Luego nos encontramos con la resistencia 1. Vemos que también va de más a menos, por lo que también será menos. Y por lo que le corresponde. Para la malla 2, recordemos entonces que por este camino va la corriente I2 y hacia esta dirección se dirige la corriente I3. Y la malla, para plantear entonces las ecuaciones, tenemos el mismo principio que hicimos con la malla 1. Hacemos el recorrido del circuito, nos encontramos con una resistencia 2, recordemos que esto va de más a menos por la dirección de la corriente. Aquí va de más a menos por la dirección de la corriente. Esto es más, menos, menos.
Todo debe ser en unidades de voltaje. Esta va a ser el voltaje, esta va a ser el voltaje 2, que será la corriente por la resistencia en 2 es 3, por la resistencia 1, que será entonces I3. Ahora sí estamos listos para plantear la ecuación en la malla 2. Atravesando entonces el circuito nos encontramos con una resistencia 2 y sabemos que tiene como voltaje 3 veces la corriente I2. Como va de menos a más en dirección de malla, entonces ponemos más 3 veces I2. Nos encontramos entonces con esta fuente que vamos de menos a más, entonces será más el valor de la... Nos fijamos entonces que vamos de menos a más, por lo que aquí vamos a poner un signo negativo. Y el voltaje en esta corriente 3 va a ser... Nos faltaría entonces esta fuente que va de más a menos, por lo que el signo sería menos, y el valor de la fuente que es 80 voltios. Igualados a ceros y tenemos nuestra... Vamos entonces a continuar por el nodo. Recuerden que aquí tenemos un solo nodo y porque por aquí pasa la corriente I1, donde se dispersa por I2. Aquí vamos entonces a utilizar la segunda ley de Kirchhoff, donde nos dicen que las corrientes de entrada van a ser igual a las corrientes de salida. Entonces aquí vemos que la corriente que entra al nodo es I1 y va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen, que serían I2 más I3. Y esta sería entonces nuestra tercera ecuación. Este va a ser nuestro sistema entonces de ecuaciones y se puede notar que es un sistema de 3×3, por lo tanto tiene solución. Ahora lo que se va a hacer es que se va a dejar todas las ecuaciones, bueno, ahora lo que se va a hacer es dejar la ecuación 1 y la ecuación 2 en función de lo que nos va a quedar. Las ecuaciones de la siguiente manera van a ser I1 en función de I2 e I3 en función de I2. Estas dos ecuaciones las vamos a reemplazar en la ecuación número 3, que es como la ecuación global. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. I1 igual a I2 más I3, todo en función de I2 para poder al final encontrar la corriente I2. Nos queda que la corriente I2 es igual a 4.87 amperios. Reemplazando entonces en estas dos ecuaciones nos queda que I1 es igual a menos 0.512 amperios y I3 es igual a menos 539 amperios. Ahora, vamos con estos datos, podemos encontrar lo que nos piden, que es el nos queda entonces este cuadro donde podemos completar la información en la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Sabemos que la resistencia 1 vale 9 ohmios, la resistencia 2 vale 3 y la resistencia 1 y la resistencia 3 vale 1. Ahora vamos a completar lo que valen las corrientes cuando atraviesan esas resistencias. En la resistencia 1 vemos que atraviesa la corriente 1 e inicialmente se había planteado que esta corriente, pero nosotros tenemos que en la corriente 1 esta nos dio negativa, lo que indica que tiene una dirección opuesta a como se había planteado en el sistema. Entonces la corriente que pasa por la resistencia 1 vale 0.500. Para la resistencia 2 pasa la corriente 2, como lo podemos ver en esta gráfica. En la resistencia 2 pasa la corriente 2 y al darnos positivo nos indica que esa sí es la dirección correcta de la corriente. Entonces nos da que es 4.87 en dirección hacia el sur. Y en la resistencia 3 va a pasar la corriente 3 y se había planteado en un inicio que tomaba este camino, pero como nos dio negativo, para encontrar el voltaje tenemos la ley de Ohm que dice que corriente
por resistencia nos da el voltaje. Entonces vamos a multiplicar cada una de estas resistencias por sus corrientes para poder encontrar. Después de haber encontrado el voltaje en cada una de las resistencias, podemos encontrar la potencia dada esta ecuación. Tenemos que la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. Entonces multiplicamos el voltaje por la corriente para poder encontrar la potencia. Hacemos una sumatoria de potencias y esa va a ser la potencia total del sistema. 102.94 watts. Para hacer una comprobación del ejercicio tenemos que la potencia total va a ser igual a la potencia de la fuente 1 más la potencia de la fuente 2 más la potencia de la fuente 3. Para encontrar la potencia de las fuentes tenemos esta misma ecuación y recordemos que en la fuente 1 el voltaje era de 70 y la corriente es la corriente I1, que sería 0.512. Pero el signo que acompaña a la corriente se debe indicar, depende si la corriente entra o sale de la fuente. Como la corriente va hacia abajo en esta dirección y tenemos que la fuente está de esta manera, entonces vemos que la corriente entra, se le pone un signo negativo a la corriente para encontrar la potencia. Esto nos da para la fuente 2, recordemos que era de 60 voltios, y en la fuente 2 hay una corriente, pasa una corriente de 4.87. En esta fuente ocurre lo mismo que en la fuente 1. Tenemos esta fuente que va de más a menos y la corriente que lo atraviesa tiene este sentido, que en vez de para la potencia en la fuente 3, el voltaje en esa fuente era de 80 por la corriente que lo cruza y el signo de esta corriente tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque al inicio nosotros habíamos planteado que la corriente iba en dirección hacia la derecha, pero como el signo nos dio negativo, entonces esto quiere decir que la corriente va hacia la izquierda, por lo que esta corriente tiene que entrar por aquí. Al entrar por el signo negativo, entonces se le pone el signo positivo en la ecuación de la potencia. Y esto nos da, al hacer entonces esta sumatoria, tenemos un total de 103.16 watts. Y como se puede observar, esta potencia es muy aproximada a esta potencia total, por lo que se puede decir que se tuvo un adecuado operamiento en el sistema.